Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da una gran satisfacción tener con nosotros a un funcionario no solamente honesto, sino de una eficiencia que nadie ha puesto en duda. Se trata del licenciado Modesto Guzmán, director del Instituto Postal Dominicano, INPOSDOM. Los que hemos viajado mucho, y ese es mi caso, nos damos cuenta de que el correo dominicano no tiene nada que envidiarle, incluso a muchos correos de Europa. Y él, con esa modestia que le caracteriza, nunca lo he visto haciendo el autoelogio, o sea que se limita a cumplir fielmente sus labores, siempre con su afabilidad característica, su simpatía, y él es político, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. En estos días vi un proyecto político, digo, bueno, si aspira a un cargo electivo, tiene amplias posibilidades de ganar, pero él nos dirá en qué consiste ese proyecto después de esta pausa, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales Abraham Lincoln y Dr. Betances. Recuerden que pueden sintonizarnos en YouTube escribiendo Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y usted puede pasarse ahí. Bueno, supongamos que por sus múltiples ocupaciones el licenciado Guzmán no pueda ver el programa ni domingo a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, o lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Ya lunes al mediodía, pues lo sintoniza y lo puede ver, repetirlo todas las veces que quiera. Y como él es un hombre que es un buen comunicador, puede convencer a muchos potenciales electores con ese YouTube. Volvemos. Yo creo que hasta un periodista novel, y no puede ser mi caso hasta por razones de origen geriátrico, tiene que hacer hincapié, y yo lo digo porque yo uso mucho el correo, enviando sobre todo mis obras a amigos que tengo en varios países, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en fin, y en España. Y el trato, y además todas las facilidades para que uno... Entonces hay que hablar primero con el funcionario, luego con el dirigente político. Licenciado, ¿a cuáles factores usted atribuye que siendo director de una entidad de correos en un país en vías de desarrollo o emergente, usted haya tenido tanta eficiencia? ¿Cómo lo ha logrado? Porque me imagino que cuando usted llegó al cargo muy joven, usted es joven todavía, pero imagínese si tiene ya un tiempo, ¿cómo o con cuáles factores usted contó para hacer eso que amigos míos, sobre todo de España y Venezuela, que yo he visitado más de una vez, elogian el correo nuestro? Sí, primero agradecer, don Mario Emilio, las expresiones que usted ha tenido para mi persona y mi función. A mí me honra, me enaltece y me llena y me compromete. Gracias. Me compromete a hacer lo mejor. Ponderaciones de su naturaleza no surgen todos los días. Pues bien, INPOSDOM es una institución de servicio. Y como es una institución de servicio, requiere que sus directivos estén impregnados de la misma práctica. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nosotros tú tienes que ponerle pasión a lo que tú estás haciendo, pues si tú no le pones pasión a lo que tú estás haciendo, tú no puedes lograr algo efectivo. Si tu subalterno percibe que tú no tienes interés ni tienes presión, terminarán haciendo lo que sea más correcto. Entonces nosotros hemos estado contentos a trabajar con mucho entusiasmo, siempre con entusiasmo, pero en pos de la calidad en el servicio.
Y la calidad es que finalmente lo que tú envías llegue en el menor tiempo posible y que se entregue con la mayor eficiencia. Indudablemente que eso ha sido así. Yo soy testigo de primera línea de eso. Ahora, ¿cómo se puede lograr una eficiencia en ese grado cuando también se tiene una activa vida política? Hay que conjugar eso. Eso es una línea muy fina, que el elaboratismo político y la función pública, una línea muy fina, que uno siempre tiene que tener mucho cuidado de no cruzarla, sin mezclar una cosa con la otra. Es decir, eso definitivamente ha sido algo importante para mí, pero no difícil de manejar. No es difícil de manejar. Hay que saber, ¿verdad? El tiempo. Yo conozco personas que cuando tienen alguna prisa para un compromiso se tensionan y otras que pueden cumplir con un rol muy apretado de gestiones, de diligencias, sin que se altere su ánimo. Usted pertenece, me he dado cuenta, a la gente que mantiene para cada compromiso su tiempo, porque usted maneja una agenda que una de sus eficientes asistentes siempre me ha dicho cuando yo llamo para que usted venga al programa, me dice, bueno, él tiene tal día, y cada día veo que es una agenda apretada, doctor. Lo que pasa es que increíblemente se requiere siempre hay muchas actividades en la vida pública, cuando uno hace vida pública, pero además yo tengo que salir a vender. Yo tengo que salir a actividades si yo soy la cara principal del Impodón. Entonces, hay veces que hay actividades que tú tienes que ir como ejecutivo a vender el producto. Yo soy de la gente que no se mide, que si alguien está interesado, yo tengo que ir a su casa, yo voy a su casa. ¿Por qué? Porque es una institución de servicio, pero que vende, que hace mercadeo. Y que a nosotros nos interesa que tenga el tapete. Y entonces, en ese sentido, yo creo que a mí me es muy, trato de ir muy cómodo o dejar fluir para tú llevar una vida con actividades complejas, muy complejas, hasta lo más simple. Por ejemplo, yo tengo, para decirle caso, yo tengo una usuaria que mandó un pantalón a Colombia y no le había llegado. Entonces ella me conoce a mí, me llama a mí. Y entonces yo tengo que dar el seguimiento hasta que entre, hasta que esa valija entre a Venezuela y alertar a la gente de Venezuela para que sepan que eso está llegando y lo entreguen de una vez. Entonces, no es tan fácil, es decir, manejar una institución pública y más cuando es de lo que tienen unas condiciones de gente humilde, la mayoría, uno tiene que sacar de abajo, fabricar, como digo yo, para tú lograr elementos a favor de esa gestión. Sí. Yo me sorprendo a veces de que teniendo el Impodón competencia con correos privados, siendo mucho más de mayor costo, de mayores inversiones para usted realizar ese servicio, hay muchas personas como que prefieren el correo privado cuando eso podía explicarse mínimamente, porque hubo una época que había pocas estafetas de correo, pero ahora yo incluso seguía yendo a la sede central y no había tenido en cuenta hasta que un día, llegando a Plaza Central, ¿verdad? El anuncio es gratis, vi que había allá, y entonces como vivo relativamente cerca de Plaza Central, voy allá a menudo. Pero hay en otros lugares cercanos a cualquier Nosotros tenemos 182 oficinas en el país entero. Oh. Entonces, a nosotros no es muy beneficioso. Nosotros no entendemos a veces porque el ciudadano cuando nosotros se resiste o no va a poner una correspondencia a un paquete, y a veces va al sector privado. Nosotros somos más baratos que el sector privado, somos tan seguros como el sector privado, somos eficientes como el sector privado, y las cosas llegan porque tú no puedes hablar mentira.
Cuando tú mandas algo, te quejas tú que lo mandas, se queja el usuario y el dueño del producto. Pero nosotros tenemos una serie de programas a desarrollar y que estamos desarrollando, como es, por ejemplo, lo que se llama el Postal Pack, que es el envío de paquetería interna. Sí. Tú quieres mandar una caja a la romana y tú quieres mandar, pero con la salvedad que tiene ese servicio de que la gente va a recoger a las casas, a las oficinas el producto. No se le lleva a la casa. Pues es un producto más controlado y que tenemos un mayor contacto con esos clientes. Es decir, que estamos hablando de cosas que no producimos nosotros, pero que lo producen otros y quieren usarnos nosotros como medio logístico para la distribución. Sí. He visto que usted a veces parece un funcionario o de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias o del Archivo General de la Nación, porque usted aprovecha la oportunidad, incluso para fines de concienciación, de lanzar una emisión postal, sellos, fundamentados gráficamente en un acontecimiento histórico. El tema de eso es que nosotros, no solamente, yo hablo que nosotros manejamos de lo tradicional a lo moderno, desde un club de compra para pedir para internet hasta un sello postal. Don Pepín Corripio decía, en ocasión de un sello que se emitió por los 100 años de la llegada de ellos al país, decía que un sello es más que una condecoración, sí, más que un nombre de una calle, que un sello era un sello y que eso era apreciado. Y en ese sentido nosotros hemos tratado de que esa promoción, porque ¿para qué son los sellos, las emisiones? Para honrar y promover acciones, personas o acontecimientos históricos positivos. El nacimiento de un héroe, el aniversario de una empresa muy importante, institución muy importante que haya aportado a la República en ese momento, qué sé yo, contra la droga, contra el tema del VIH-Sida, se hizo un sello muy importante de ahorcar de la renta. Pero ¿qué hacen los sellos? Los sellos inmortalizan a la persona y le dan un nivel extraordinario y le ofrece la oportunidad a la institución de que reconozca sus valores. Porque déjame decirte un asunto, Mario. Nosotros no nos gusta reconocer. No nos gusta reconocer, no digo nosotros, la gente. Y la gente hay que reconocerla. El que hace su trabajo, el que hace la cosa bien, hay que reconocerlo. Tú dirías, bueno, hay que hacerlo bien como quiera, está bien, pero en algún momento la gente, el ser humano necesita un estímulo. Sí. Que le digan, lo estás haciendo bien, todo va perfecto y todo eso. Entonces nosotros tenemos una mística, y la mística que nosotros tenemos es que nosotros debemos ser los primeros clientes, los empleados del Impodón, para poder hacer testimonio de vida de ese asunto. Indudablemente. Ahora, a usted se le ha reconocido, usted ha tenido reconocimiento. Sí. No, de más. Sí, usted ha tenido reconocimiento. Yo he sido reconocido y bendecido, que es algo muy importante. Sí, claro. Y tengo un alto nivel de comprensión en la sociedad dominicana. Sí. Ya hemos hablado un buen tiempo y muy merecido con su exitosa gestión al frente del Instituto Postal Dominicano. Vamos a hablar del político. Cuando usted se inicia en la política, se inició como simpatizante y por ende militante del Partido Reformista Social Cristiano y del doctor Joaquín Balaguer. Yo entré en el Partido Reformista en el año 1978, a 2 meses de haber perdido las elecciones. Oh. Mi papá me llevó a inscribir, que era reformista. Tenía yo 17, 18 años. Y me inscribió como coordinador en la Juventud Reformista de mi pueblo, que es Santiago Rodríguez. Ya cuando vine a la capital, traté de conocer a Balaguer, de interactuar con él, y me entusiasmé de una manera, en ese caso en la Juventud Reformista, Social Cristiana, y luego hemos seguido avanzando.
y cuál es, aparte de la tradición familiar, motivaron que usted, por ejemplo, se inclinara cuando, precisamente tal como usted señala, poco antes había sido desplazado del poder después de 12 años al frente de la cosa pública el doctor Joaquín Balaguer? Es que tiene más valor. Cuando usted asume la cosa, cuando la gente no está. No, yo no entré al partido por un tema de conseguir, de poder propiamente. Lo hice porque estaba convencido de que era la solución al país, la solución nacional. Lo hice porque nosotros somos balagueristas de siempre y que quizás no tenemos ese protagonismo como tiene mucha gente aquí en la capital, pero realmente nosotros creemos que ayudamos mucho al gobierno desde esa óptica. Indudablemente, yo le decía a usted fuera de cámara, mi padre siempre fue, o siempre no, durante mucho tiempo votaba por el doctor Balaguer, lo defendía siempre, sobre todo la forma de administrar el presupuesto, porque el doctor Joaquín Balaguer siempre tuvo una fama de honestidad y de que incluso no vivía con lujos, ni era hombre vanidoso, ni apegado al poder en un sentido, pero un destacado dirigente reformista, muy amigo mío, voy a reservar su nombre, siempre me decía, mira Mario Emilio, tú no eres balaguerista, ok, pero si tú hablas con el doctor Balaguer 2 días consecutivos y él te pone a explicarte en qué consiste su deseo de retornar con frecuencia al poder, tú terminarías siendo balaguerista, me dijo. Y se han visto muchos casos así. Él era mágico. Él tenía un encanto personal, un carisma, un liderazgo que no se podía sostener. Y difícilmente quien hablaba con él no quedaba bajo ese influjo. Y por eso tuvo grandes seguidores, gente que fue muy aguerrida y que lo defendió con mucha pasión lo que él representaba. Era un hombre que tenía gente que lo defendiera. Sí. Si alguien le decía algo al presidente Balaguer y él nada más decía que lo diera a la cabeza, había problema. Es decir, había fanatismo. Yo nunca me voy a olvidar, yo siempre he sido muy observador de los acontecimientos. Y cuando se inventó aquello que se decía que era el Balaguer móvil, que era una caja de cristal que él iba, y yo observaba juventudes que iban corriendo con el vehículo y mujeres que caían desmayadas. Producía ese maremoto de entusiasmo y de respuesta a una popularidad que es increíble. Es increíble. Y creo que eso era parte de lo suyo, del poder, de esa seducción que ejercía. Él, en su libro, en un libro que escribe, no Memoria de Cortesano, no, habla de Eurice Heró, y dice que Heró llegó a Pedernal, a las matas de Farfán, a los carpinteros. Llega a las matas de Farfán y se para en la puerta de la fortaleza y ahí es aplaudido por mucha gente. Entonces cuenta Balaguer en su libro, dice, ahí conoció esa hembra que se llama popularidad. Entonces, él mantuvo siempre cautivo, fue a una población que fue afichada y fue tradicional y se hablaba siempre de ese medio millón de votos que él tenía en los bolsillos y era real. Balaguer irrepetible, Sí. irrepetible. Él repetía esa frase de que tenía en el bolsillo del saco 500.000 de votos, que solamente tenía que agenciarse 100 o 200.000 votos más en esa época cuando la población electoral era mucho menor que ahora. Que ahora mucho menor. Hace poco, como usted y yo siempre hemos mantenido siempre una buena, fluida relación, leí que usted había estaba encabezando un proyecto político y como no tuve tiempo de leerlo porque iba a salir para una diligencia urgente,
pensé inicialmente que era que usted iba a aspirar a un puesto, a un cargo electivo, y consideré que tenía todas las posibilidades Gracias, muchas para gracias. obtenerlo. Muchas gracias. Pero luego vi que era que usted señalaba que con entusiasmo y dinamismo iba a apoyar una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Sí, lo primero que debo decirle, don Mario Emilio, es que y ahora recuerdo que lo que usted vio fue una actividad que nosotros tuvimos en Baní con unos jóvenes dirigentes apoyando las aspiraciones de una dinámica mujer joven de Baní que se postulaba a regidora del municipio de Baní. Y nosotros fuimos a apoyarla, pero no puedo obviar el tema de la reelección. La reelección es, de hecho, un elemento que identifica a un balagueriano o un balaguerista. Nosotros somos favorecedores de la reelección. Entonces, ¿qué yo le puedo decir? Bueno, el presidente Danilo Medina debe de pensárselo. El ir a una nueva repostulación. Yo creo que tiene todas las condiciones, ha hecho el trabajo, se ha dedicado y se ha entregado. Bueno, hay que ver esa visita a Italia, exitosa, recibido por el presidente con todos los honores, el presidente de Italia, el primer ministro, fue al FIDA y habló de su gran experiencia de la visita sorpresa, de sus 1.500 millones de personas que han salido de la pobreza, de esa obra de labor social que tiene de manera sostenida y permanente cada día. Pero no es suficiente, porque no es suficiente. La juventud quiere más, La gente no puede. Entonces dice, ¿y la reelección? ¿Quiénes no quieren la reelección? ¿Quiénes quieren la reelección? Los que no se ven, los que no tienen voz, los que no hablan en la televisión, los que no hablan por las redes, los que están escondidos, que han sido beneficiados por la visita sorpresa, por la tanda extendida, por los préstamos de las pymes, por el desayuno escolar, por los préstamos de Banreserva para la micro y mediana empresa, para los agentes que se han alfabetizado de ya sé leer, del programa que ella aprende, de los que tienen lo que tienen bono luz, bono gas, de la gente que de una manera u otra ha recibido un beneficio del Estado Dominicano, pero no que le ha llegado. Yo decía, me contaba alguien de que en Baní hay un municipio que requerían de una planta, de una despulpadora de cacao, y él fue y la compró, se la regaló, pero además esta metodología que tiene el presidente Medina no es populista, es popular. Popular es una cosa y populista es otra. Claro. Porque no son préstamos. Y parece que ha sido la tasa de retorno de esos préstamos, parece que ha sido muy buena y muy positiva. Por eso decían que los pobres pagan mejor que los ricos. Sí, es cierto. Entonces, yo creo que él debe tener una oportunidad para hacer un periodo más. Yo creo que le sería más fácil. Ahora, yo no creo en los regresos. Yo creo que él tiene la oportunidad de hacer un buen trabajo, de continuar el trabajo que está haciendo. Es un trabajo incansable, inagotable, sábado, domingo, no descansa, no para. Y yo creo que el país no puede prescindir de esa impronta. Así que los escollos que impedirían eso deben ser solucionados de la mejor manera. Bien, ya Fernando nos está haciendo la seña de que hacemos nueva pausa. Recuerde, este programa se transmite por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz o Tricón. O sea, usted, frecuencia 6 en ambos sistemas de cable. Y además, domingo de 9 a 10 de la noche, hora prime time, como se dice en el argot
televisivo, y por la mañana, lunes, el mismo programa de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y en YouTube usted escribe Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, y ve no solamente este programa, sino los precedentes, los anteriores y los que siguen. Volvemos. Bien, a veces en estos programas los mejores diálogos, las mejores conversaciones son fuera de cámara. Licenciado Guzmán, usted habla, y es verdad, de que en las encuestas todavía aparece el presidente Danilo Medina con buenos porcentajes, pero ¿qué usted opina la inseguridad, la presunta o real impunidad frente a la corrupción, que son los problemas más acuciantes y que más pone la gente o lo indica en las encuestas? Definitivamente no podemos dar de lado a temas que son muy puntuales. El tema de la seguridad es un tema que está sobre el tapete, es un problema. Pero no es un problema solo de la policía, de los organismos de seguridad del Estado. Es un problema en el que está involucrada la familia, la sociedad dominicana, y donde debemos participar todos en una jornada que, aunque el gobierno ha hecho mucho, pero hay que hacer más. Decía Oppenheimer en un libro Cuentos chinos, hablaba de esa generación perdida, del muchacho que venía de esos hogares donde la mamá era prostituta, donde no conocía al papá, donde el hermano estaba preso, donde la hermana se prostituía en la calle. Ese niño que nace y no tiene como una raya, pues uno sabía que si uno hacía algo en su casa le daban una pela, por lo menos en mi casa, o un reglazo, un cocotazo, o un jalón de oreja. Pero ese muchacho que no tiene límite y se crea sin ese límite, de entre lo que es bueno y de lo que es malo, es un futuro delincuente. ¿De quién es la culpa? De todos. Entonces, nosotros estamos en debemos de entrar en una etapa profunda de reflexión. Cuando hablamos del tema de seguridad ciudadana, hasta donde todos nos involucramos en el tema. Usted no oía un mensaje que decía, padre, ¿sabes dónde están tus hijos? Sí. A las 10 de la noche. Había un amigo mío que dice que si ese anuncio sonaba y él no estaba acostado en la cama, ya usted sabe. Que antes de las 10 estaba todo el mundo huyendo para llegar a la casa, para no llegar antes. Entonces, eso se ha relajado. El padre no le importa que el niño dure el hijo dure hasta las 4 de la mañana en la discoteca, si es mayor o menor, si trae dinero o se presenta con algo que no lo ha producido ni se lo han dado. El mismo tema de la escuela, la competencia, el mismo tema de lo que es la oferta y la demanda. Eso ha sido toda una vorágine que ha puesto a competir la juventud, quién tiene el mejor pantalón, quién tiene la mejor camisa, los mejores tenis. Y entonces dice, bueno, hay un problema sí, hay un problema de inseguridad, donde debemos de involucrarnos todos, desde raíz, porque la sociedad dominicana, ¿dónde se genera? Hay grandes contribuciones. Esa gestión que ha hecho el presidente Danilo Medina, están detendida en la escuela, en que la mamá pueda trabajar y deje el hijo en la guardería, en que el niño no interfiera en el desarrollo de la madre soltera. Todo eso contribuye a crear finalmente una sociedad y unos jóvenes que crezcan con mayores índices de capacidad y de competencia.
para poder accesar al trabajo, para poder comportarse, para poder estar y ser. La falta de vocación, el profesor que es profesor por lo que gana, no porque le interesa, el médico que es médico, porque es médico, no porque tiene vocación. Pues, ustedes dicen, ¿cómo se puede, cómo tú manejas el correo? ¿Cómo? Bueno, usted necesita tener pasión, pero también tú tienes que tener vocación de servidor público y de entender, claro, que tú eres el servidor de los otros, no que ellos son servidores tuyos, porque la gente paga sus impuestos para que tú les sirvas y tú no le estás haciendo ningún favor. Cuando a mí me llaman por teléfono, mire, que yo tengo un paquete que no me ha llegado y yo me intereso, y entonces me piden excusas. No me tienen que pedir excusas, yo estoy para eso, a mí me pagan para eso. Y volviendo al tema de la seguridad, don Mario Emilio, este es un tema muy delicado, que no está aquí solo, está en América Latina. En El Salvador es terrible. Sí. En la Mara, Guatemala, eso es un tema, pero es que se ha fracturado la familia, el tema social, la gente se ha envilecido, se ha acabado la solidaridad, los vecinos ya no se pasan platos de comida, la gente ni se conoce, viven en edificios y ni se conocen. Y nosotros diríamos que nosotros todavía tenemos la posibilidad. Yo conversaba con el presidente de la DNCD y él me expresaba que su preocupación era por la prevención. Había que prevenir más, había que educar más, había que concientizar más. Y los pueblos, entre más educación tienen, entre más niveles de capacidad tienen, en ese mismo nivel debe disminuir el tema de la delincuencia. Pero yo creo que efectivamente ese tema no solamente le toca al gobierno enfrentarlo, nos toca a todos. Nos toca a todos. Yo me río mucho a veces cuando la gente dice, el presidente Danilo Medina no va a optar por una repostulación porque la Constitución lo prohíbe. Pero independientemente de que él no tenga en cuenta esa prohibición, hay que ver que casi todos los presidentes de la República que han optado por una repostulación la han logrado. Incluso Hipólito Mejía, cuando se lanzó a la repostulación, tenía la prima del dólar elevadísima e incluso las mismas encuestas no lo ponían muy alto. Entonces, ¿cómo usted cree, por ejemplo, que si será fácil o difícil, de acuerdo a las posiciones de los congresistas, que obtenga o no esa repostulación el presidente Danilo Medina? Si él quiere, sí. Si él dice que le interesa ir, sí. Yo tengo la teoría de que para tú ser, tienes que quererlo ser, tienes que quererlo. Para tú lograr, tienes tú que quererlo. Y él tiene que manifestar su interés en una nueva repostulación. Una vez lo haga, las cosas se resuelven. Yo no le veo mayores problemas cuando tenemos una constitución que por primera vez señala una prohibición a una persona. Eso va en contra de todo lo que es el tema de los derechos humanos, las libertades públicas, la Constitución, todo. Y no le veo no le veo la dificultad. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Que él quiera o no quiera ir. Él tiene que decidirlo. Y yo creo que eso él debe de pensárselo. Un trabajo que él está haciendo con mucha intensidad, y yo digo que a veces digo de manera extraordinaria e inmolatoria, porque día, mañana, tarde, noche, de una manera intenso. Usted ve dónde se mueve aquí, se mueve allí. Y siempre buscando resultados, porque es un presidente que busca resultados, que lleva indicadores de cómo va esto, de cómo va aquello, de cómo va allí, de cómo va aquí. En ese sentido, yo creo que él tiene un proyecto, una visión. No es un tema de que él que vaya porque vaya, que se reelija porque... No. Es un tema de una visión política,
sobre un criterio de lo que es un proyecto de país, que él tiene en su cabeza, que él tiene en su impronta, en su estrategia. Y yo creo que hay que darle la oportunidad para que él termine de desarrollarlo más ampliamente. Había que verlo ahora en su exponencia en el FIDA, donde él hablaba de 1.500.000 personas que han salido de la pobreza, me parece. Creo que son más. Pero entiendo, tú ves, hay obras extraordinarias como La Barquita. ¿Qué piensan la gente de La Barquita que hace 2 años, 3 dormían en una casucha, a la orilla de un río? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa el campesino que hoy es empresario y que hace 4 años, 5 años no tenía ninguna visión, ningún futuro? Entonces, hay mucha gente que esperan por él. Hay mucha gente que tiene sus sueños cifrados en que esa visita aparezca un día en su comunidad. Aquí hay sitios que no conocen al senador y lo conocen a él. Y no es, yo creo que él no ha hecho un trabajo de hacer por hacer. Porque una vez me dijo el presidente Medina, la gente se da cuenta cuando tú no quieres estar, cuando te molesta estar. Y aquí nadie quiere abrazar a los pobres. Aquí los políticos no quieren ir a los sitios más deprimidos. Aquí todo se quiere resolver por redes y por televisión. Pero hay un presidente que, cuando tú ves un presidente que una señora humilde se le abraza, es porque ella persiente que él no le molesta, que le gusta. Entonces eso ha creado una inmensa popularidad, un gran carisma, un alto nivel de aceptación, que las encuestas no dicen exactamente el nivel en que él está. No lo identifican claramente, porque su nivel de aceptación es sumamente alto. Y no solamente aquí, sale entre los rankings de los presidentes, sale en muy buen lugar. Porque aquí han venido presidentes a ver cómo han sido los resultados de la visita sorpresa. Ahí tú no puedes hablar mentira. Ahí tú no puedes hablar mentira. Si tú no tenías nada y tú tienes una fábrica de chocolate que importa fuera del país, eso es, por ejemplo, en Sosúa, yo conozco ese caso, como en Manito conoce otro caso, y el país está sembrado de empresas, de gente que no tenían ningún futuro. Y son préstamos, hay donaciones, pero son préstamos. Y parece que la tasa de retorno es buena. Fíjese, indudablemente que Hipólito Mejía, cuando intentó reelegirse, porque él se repostuló, violentó la Carta Magna, se dice, y eso es muy difícil de probar, que el mitológico o real hombre del maletín circuló por los predios congresuales con millones. Perdió las elecciones. ¿De quién las perdió? Bueno, del doctor Leonel Fernández, que ahora está aspirando a volver de nuevo al solio presidencial y dice que tiene ya 2 millones de firmas y que posiblemente llegará antes de los comicios del 2020 a 3 millones. La pregunta es, ¿hay realmente división en el Partido de la Liberación Dominicana entre esos dos grandes líderes? Yo creo que finalmente habrá algún acuerdo. Yo creo que finalmente se impondrá la sensatez y las aguas volverán a su nivel. Pero cuando yo digo que se impondrá la sensatez, es cuando tú entiendes y llegas a comprender quién gana las elecciones. ¿Quién gana las elecciones? Este no es un asunto mesiánico. Esto es un asunto, la política es real. Y decía el presidente Balaguer que las matemáticas eran ciencias exactas. Entonces, ¿quién gana las elecciones?
Y, entonces, y depuntar por quien gane las elecciones. Quien gana las elecciones. Ahora, si vamos a decir, si se quiere profundizar, ya es otra cosa, pero ahora hay muchos métodos de saber quién gana las elecciones. Porque aquí se habla de la reelección presidencial. Aquí hay gente reelegida, hay diputados que tienen 4 reelecciones, 5, 3, 4. Pero deberá buscarse alguna fórmula que concientice a la generalidad de quién tiene la capacidad de ganar. Y partiendo de eso, yo creo que las cosas tomarán las aguas volverán a su nivel. ¿Piensa usted? Yo no opino mucho porque yo no soy peledeísta. Al no ser peledeísta, no me compete opinar y hablo de generalidad. Pero cuando usted apoye, por ejemplo, la reelección, está por lo menos con una amplia parte de la militancia y dirigencia PLDista de común acuerdo. Podría, sí. Eso se produce de manera automática, no de manera concertada. Yo soy una opinión independiente como son las otras, como hay otras. Hay muchas opiniones de mucha gente y muchos sectores que están a favor de eso. Ahora, Muchos. en el reformismo indudablemente hay división. Ya no, como se dice dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que habrá acuerdo, otros dicen que no, que ya la división ha llegado a un extremo que no hay posibilidad de acuerdo, pero en el Partido Reformista Social Cristiano, usted está dentro del sector que apoya al gobierno y el licenciado Quique Antún está, ¿verdad?, en oposición al gobierno. ¿A qué? Lo primero que el Partido Reformista no está dividido. ¿Usted cree que no? No, porque ya no le cabe más. Está tan pequeño que no se puede dividir. Eso es lo primero. Entonces, por el otro lado, su soberbia, el ingeniero Antún es alguien sumamente soberbio. Y eso no es bueno en política. Y eso no aconseja bien. Y lamentablemente se ha adoptado una política de puertas cerradas. Y un partido que en las encuestas está reflejando con un 1.1, 1.2, con una historia, con un símbolo, con un nombre, con una impronta, con un líder que pesa, comete el grave error si cierra su puerta totalmente y prescinde de lo que es la experiencia y lo que es el verdadero balaguerismo, que ahora mismo está fuera totalmente de esa organización política. Pero si usted dice, por ejemplo, que esa facción del ingeniero Quique Antún, ¿verdad?, es pequeña, entonces la otra facción, como es parte o fue parte de un todo, es aún más pequeña entonces. No, porque yo tenía una amiga en Santiago que decía, los balagueristas y los reformistas están en todas partes. Es decir, no se ven, pero estamos. Entonces, eso indica que existe el balaguerismo, pero no está ahí adentro. Porque no se explica que tú tengas 1.1% cuando el balaguerismo es más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, los que estamos afuera somos más que los que están adentro. Balaguer siempre hablaba del llamado voto secreto. Sí, la masa silente. Sí, siempre fue un voto conservador. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre, que nunca discutía de política como pequeño comerciante que fue durante toda su vida, pero votaba por Balaguer. Y todos sus hijos y mi madre no eran balagueristas. O sea que yo conocí personas que votaban y lo decían siempre, que ellas votaban por Balaguer siempre, independientemente de quién fuera su opositor. Eso es lo que se llama, cuando ya el líder adquiere un carácter ya de mesiánico, fanático, donde la gente está fichada ahí.
Y todavía existen unas generaciones que han sido seguidores de esa memoria, de ese pensamiento, de esa filosofía, de esa impronta, que todavía, aunque quieran ocultarla, se ve, se siente. Balaguer sigue siendo un referente histórico, cada vez más. Y cuando la historia se juzgue sin pasión, cuando la historia se despeje, porque lo tiene que despejar el tiempo, que es un juez implacable, se verá cuáles fueron las luces y cuáles fueron las sombras de ese dominicano. Bueno, no recuerdo quién era que hablaba de un reformismo de la luz y un reformismo de las sombras. Creo que fue el doctor Vincho Castillo, Sí. que hablaba de eso. No me acuerdo, pero alguien habló de eso. Y el doctor Balaguer siempre habló de sectores incontrolables en su partido cuando hubo etapas de fuerte reflexión. Esa represión que se produjo durante gran parte de los 12 años iniciales del doctor Joaquín Balaguer, mucha gente la justificaba por los rezagos de la lucha fratricida iniciada en el 65. Alguna vez se hablará de eso, porque una de las cosas que se han hablado es, por ejemplo, el tema de la deuda, que nunca cogió prestado, pero sin embargo me encontré con dos personas que me dicen, no nos estamos de acuerdo con esa política. Él debió de haber cogido prestado, con moderación, pero si hubiese cogido prestado hubiera hecho más de lo que hizo, y no con esos fondos que tenía que llevarlo ahí. Sí. Es lo mismo que esa época de los 12 años, que pesa en la historia y pesa en su memoria. Eso se irá poniendo, y a medida que se vayan desclasificando algunos archivos, se irá evidenciando qué fue lo que pasó en un dirigente, un político, que le tocó la transición de la dictadura a la democracia de una época muy difícil. Sí. Y luego, después de una guerra civil. Y después de una guerra civil. Sí. Bueno, ya Fernando por poco da saltos acrobáticos como Albert, otro camarógrafo, pero él es mucho más pacífico. Ajá. Y además, hacer más alto no puede dar brinco porque puede chocar con el techo. Okay. Nos ha dado mucho placer, mucha satisfacción tener por aquí al licenciado Modesto Guzmán, director del Instituto Postal Dominicano. La gente lo simplifica con una palabra, el correo, o sea, indudablemente una institución eficiente. Usted que quizá por parejería dice, no, yo uso el correo privado. Bueno, los correos privados son buenos también, pero el correo oficial, el Impostdom, es tan eficiente como los privados y tiene un factor muy importante, menos costoso. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.